Y el Consejo de la Judicatura destituyó por tercera y definitiva vez al ex juez John Enríquez por haber restituido de forma ilegal los derechos políticos al ex vicepresidente Jorge Glass, pese a que este registra sentencias condenatorias ejecutoriadas por corrupción. El fallo fue calificado como error inexcusable y falta gravísima. Además, originó una investigación penal por prevaricato. Con esta resolución se cierra de manera definitiva cualquier posibilidad de retorno del ex juez a la función judicial. La Asamblea Nacional realizó en Ibarra una sesión solemne en la que destacó a la provincia de Imbabura y entregó reconocimientos a personalidades, organizaciones e instituciones. El presidente de la función legislativa, Nils Olsen, señaló que la presencia de los asambleístas no es un gesto protocolario, sino parte del trabajo institucional, y afirmó que las leyes deben nacer de la realidad local. En el acto se concedieron las condecoraciones doctor Vicente Rocafuerte y doctora Matilde Hidalgo de Procel a 11 homenajeados. Por otro lado, los representantes del transporte pesado del Ecuador se reunieron con el alcalde de Mejía para solicitar áreas de espera antes del ingreso a la capital. En la Federación de Transporte Pesado del Ecuador aclaran que no están de acuerdo con la medida de restricción de circulación que empezará el 1 de enero en las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva. Nosotros tenemos una resolución de directorio reunida el 21 de noviembre en el que rechazamos totalmente esta restricción que da el alcalde de Quito. Les preocupa que más o menos 400 vehículos pesados ingresan a Quito por día y que al existir restricción por horas, no cuentan con playas de estacionamiento para esperar. ¿Dónde ir a descansar los conductores que van a estar desde las 6 de la mañana a 10 de la mañana? ¿Dónde se van a parar? ¿Dónde van a estar? ¿Qué problema va a haber después de que les suelten a las 10 de la mañana, den vía libre a los camiones? Se va a dar un efecto látigo como se dio en Bogotá en el 2022 y que fue difícil de controlar. Por eso fueron al municipio de Mejía para pedir al alcalde de ahí que habilite un espacio. Nos ofrece por lo menos en este momento para paliar en algo de las instalaciones del lado derecho de las pesas antiguas. Fuimos a verificar el espacio y efectivamente no todos los vehículos pesados podrían esperar aquí. Los representantes del transporte de abastecimiento de combustible también están preocupados. No se va a poder sino hacer un viaje diario, recordando que se despacha, creo que es 1 millón, 2 millones de combustibles, y eso sí va a haber escasez. Horas antes, el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito explicó que continuarán con los controles. Ya tenemos las 16 cámaras instaladas en toda la Simón Bolívar, lo que nos ha permitido corregir en cierta parte estas inconductas viales por parte de algunos transportistas. Los transportistas dicen que aceptan la invitación a las mesas técnicas, pero creen que eso debió concretarse antes de adoptar esta medida. La Fiscalía ha solicitado formalmente asistencia penal internacional para que alias Pipo, máximo cabecilla de los Lobos, detenido en España, rinda su versión en relación al asesinato de Fernando Villavicencio. Entre las últimas diligencias solicitadas por la Fiscalía General del Estado para identificar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, se ha solicitado la extracción de la información del teléfono de Ronald Herrera, datos que podrían confirmar lo dicho en su testimonio anticipado sobre las supuestas comunicaciones con Javier Jordán, Marcelo Lazo y los montos que intentaron pagarle para que cambie su versión. Pero hay otro detalle importante en este proceso judicial, pues se ha solicitado asistencia penal internacional para que Wilmer Giovanni Chavarría, alias Pipo, rinda su versión en torno al asesinato del ex candidato presidencial. El señor Pipo ha sido llamado, alias Pipo, ha sido nombrado dentro de varios testimonios dentro de esta causa, quien ya se ha determinado que tuvo un grado de participación, la autoría intelectual tras este magnicidio. Eso debería ser determinante para Fiscalía en establecer cuál fue la participación y rol del señor dentro de y solicitar eventualmente una vinculación, lo que procesalmente ampliaría el tiempo de instrucción fiscal. El nombre de alias Pipo ha sido señalado en este proceso judicial en varias ocasiones, pues recordemos que entre las últimas versiones recibidas en Fiscalía se llegó a conocer que a través de la organización criminal Los Lobos se coordinó parte de la logística criminal para ejecutar el atentado ocurrido el 9 de agosto del 2023. Más que nada porque esto daría mucho a los indicios que han dicho inicialmente testimonios anticipados, situaciones que incluso están dentro de los chats de Metástasis, donde inclusive se
puede verificar que hay una coordinación, que existe una planificación respecto al asesinato de Fernando Villavicencio, circunstancias que no son menores y que pueden dar el hilo conducente y completar lo que es el nexo causal dentro de este asesinato. Si la Fiscalía General del Estado no encuentra elementos necesarios para poder vincular a más personas en este caso, la instrucción fiscal terminaría el próximo 3 de diciembre. Pero a criterio de los abogados de los procesados, hay elementos suficientes para vincular a más personas y por lo cual la investigación se extendería 30 días más. Y en relación al asesinato de Fernando Villavicencio, Diego Vallejo, exfuncionario del correísmo, asilado en Estados Unidos, ha entregado evidencia digital al FBI y ha solicitado a la Fiscalía de Ecuador asistencia penal internacional para que esta información sea parte del proceso. Una audiencia. Quien fue colaborador cercano de José Serrano, Diego Vallejo, mediante un oficio informó oficialmente a la Fiscalía General del Estado que desde el 2023 colabora formalmente con el FBI en la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. A la agencia de investigación estadounidense habría entregado evidencia digital sensible que incluye comunicaciones, registros, metadatos, correos, redes sociales, un teléfono y hasta una memoria USB. Para los abogados de las partes procesales en este caso, la información que Vallejo pueda brindar en este proceso judicial tiene que ser corroborada y cuando sea llamado a rendir versión, se presente y diga lo que conoce sobre esta causa. Es muy importante de que si este señor Vallejo tiene información, que comparezca y que venga a Fiscalía y que nos dé la información pertinente. Agradecemos que quieran colaborar con el esclarecimiento del magnicidio de Fernando Villavicencio, pero primero hay que tomar en cuenta que las pruebas que se puedan aportar o si es que van realmente ellos a colaborar, tendrán que venir. Según la comunicación emitida por parte de Diego Vallejo, por seguridad personal y debido al proceso internacional que se lleva, no podría rendir versión ante la Fiscalía hasta que el FBI concluya la pericia y custodia forense del material entregado. Ante esto, solicita a la Fiscalía del Ecuador active una cooperación penal internacional con Estados Unidos para que se tome su declaración en territorio estadounidense. Y guardando relación con la investigación que se lleva acá en la instrucción fiscal por el proceso del magnicidio de Fernando Villavicencio, sería necesario, y entiendo que Fiscalía ya lo está realizando, la solicitud de cooperación internacional a fin de obtener esta información y poder dar trámite, entender de ser pertinente los criterios de búsqueda y en función de esta información tomar decisiones. Para los abogados no solamente de las víctimas, sino también de parte de los procesados, la información que Diego Vallejo pueda aportar a este proceso judicial deberá ser comprobada y corroborada para que tenga algún sustento legal y así poder llegar a la identificación de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. La Fiscalía avanza en la identificación de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio y señala a 3 cabecillas de los Lobos como presuntos implicados: Wilmer Chavarría, alias Pipo, Ángel Aguilar, alias Lobo Menor, y Luis Arboleda, alias Gordo Luis. El Ministerio Público dispuso a la policía 2 días para ubicarlos y notificarles a fin de que designen defensa legal. Esto previo a una posible vinculación formal al proceso judicial. Hoteles, playas y destinos en todo el país se preparan para recibir a quienes aprovecharán el largo feriado de fin de año. Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, asegura que con la extensión del feriado, el turismo interno se reactivará, generando oportunidades en pequeñas y medianas empresas, y agradece la iniciativa. Casi un mes que usted tiene para tomar una decisión, prepararse, eso es digno de aplaudir. Y han escuchado al sector privado. El feriado de fin de año, el año pasado dinamizó, si no me equivoco, $104 millones. Por ejemplo, Esmeraldas ya lanza invitaciones. Las playas, la gastronomía y la hospitalidad están listas para recibir a familias que quieran cerrar el año con descanso, mar y sabor. Tenemos tamales, hallacas, tapajarrechos, tenemos también encocados, todas las delicias que ustedes puedan imaginar. Vengan y visítennos. Para muchos negocios turísticos, la extensión del descanso no solo es vacaciones, representa liquidez, reservas, compras y una oportunidad para cerrar 2025 con mejores cifras. Se reactiva la economía, sobre todo en todo el comercio y sobre todo en la gastronomía.
hay trabajo para todo el mundo. El ministro Harold Burbano aclaró que el plan contempla un puente para Año Nuevo. Los días de descanso irían del jueves 1 al domingo 4 de enero de 2026. Aclaró que el día adicional, el viernes 2 de enero, será recuperable. Dependerá de un acuerdo entre empleador y trabajador, especialmente en el sector privado. Mientras que el feriado de Navidad se mantiene exclusivamente para el jueves 25 de diciembre de 2025, sin puente adicional, ya que es un feriado familiar y pocas personas viajan por turismo. El Ecuador impulsa la innovación turística con el InnovaCamp 2025, un reto nacional que reúne estudiantes universitarios para crear herramientas tecnológicas. En Ecuador, cada destino cuenta una historia, desde los callejones del centro histórico, las rutas de la playa o la Amazonía que despiertan a los viajeros. Pero detrás de estas imágenes también nacen nuevas ideas. En la universidad, un grupo de estudiantes transforma sus recorridos cotidianos en proyectos tecnológicos para impulsar el turismo. Nuestra propuesta es por un grupo. Nosotros lo que intentamos hacer con nuestra propuesta es dar a conocer todos los sitios de Ecuador. O sea, no solamente ya conocemos todos lo que es el Panecillo, pero por ejemplo dentro de la ronda no sabemos qué lugares especialmente hay. Su propuesta se suma al Reto Nacional de Innovación Tecnológica para el Turismo, un campamento que reúne a jóvenes universitarios del país para crear herramientas digitales que ayuden a descubrir destinos, mejorar servicios y modernizar la experiencia del visitante. El turismo se desarrolla y avanza siempre en equipo. Tenemos que trabajar de manera conjunta desde los estamentos oficiales, desde los gobiernos locales, la academia, los prestadores de servicios y toda esta camada de jóvenes estudiantes que vienen con unas ideas tan frescas y tan nuevas que pueden ayudarnos a desarrollar mucho más nuestros proyectos. Las propuestas van desde aplicaciones de rutas inteligentes hasta plataformas que conecten a visitantes con experiencias locales. Una tendencia que, según especialistas, puede reducir intermediarios y aumentar la competitividad. Normalmente nosotros para llegar a que se reserve algo en línea pasamos hasta por 4 sistemas online. Si nosotros directamente generamos las plataformas de e-commerce para que la gente reserve un espacio, lo que estamos haciendo es ahorrarnos 4 veces. Los mejores proyectos recibirán capital semilla para implementarse en territorio. Estos 3 días, la creatividad y la tecnología se unen para rediseñar cómo viajamos, cómo vivimos la experiencia turística. Una apuesta que mira al futuro del turismo nacional. La policía y la Cámara de Comercio de Guayaquil se aliaron para reforzar la seguridad en zonas comerciales, negocios y locales que serán incluidos en un plan de proximidad comunitaria. En tiempos de mayor movimiento comercial, reforzar la seguridad es una necesidad. Por eso, gracias a una alianza entre la Policía Nacional y la Cámara de Comercio de Guayaquil, se amplificará la cobertura del plan de proximidad comunitaria, que consiste en la colocación de códigos QR en negocios y locales comerciales de la ciudad. Una herramienta tecnológica de prevención comunitaria. A la fecha hay 963 QR activados, 481 en comercios asociados a la Cámara con quienes se llevará a cabo un plan piloto. Precisa Walter Villarreal, comandante de policía de la zona 8. Nosotros hemos escogido para el plan piloto todo este sector del 9 de octubre porque para nosotros es importante darle seguridad a toda la cadena empresarial, a toda la dinámica económica, a todos los visitantes, a todos los ciudadanos que le conocemos como población flotante que está por el sector en el día a día dando el dinamismo social. El plan consta de 4 fases. La primera implica incluir a los comercios. La segunda, dictarles capacitaciones a los comerciantes que se harán entre enero y febrero. La tercera, hacer recorridos preventivos por las zonas. Y la cuarta, una evaluación trimestral que se hará en abril para medir resultados. Esperamos poder generar zonas seguras que nos permitan mejorar el comercio, impulsar la actividad económica y principalmente sentirnos más seguros, que es lo que todos queremos. Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, resalta el trabajo en equipo. El país necesita trabajo articulado entre el sector público y el sector privado. Y esta obra, este proyecto, este piloto que les vamos a comentar, es una concreción de ese trabajo. Adicional a esto, habrán chats comunitarios, mediante los que también se les dará soporte a los propietarios de los negocios y sus trabajadores. Y Ecuador dio un paso clave para modernizar su sistema eléctrico. El BID aprobó un financiamiento de $300 millones
que permitirá ampliar la transmisión e integrar más energías renovables. Con miras a mejorar la gestión del sector energético en el país, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que gracias a una gestión técnica y acertada, se concretó la aprobación de un financiamiento de $300 millones por el Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer el sistema eléctrico nacional. Según Roberto Isurieta, representante del BID, el principal enfoque es ampliar la capacidad de transmisión e impulsar la integración de energías renovables. Porque el presidente de la República siempre decía una cosa que es muy interesante, dice que la transmisión es mala de mala calidad, hay mucho desperdicio. Entonces va para eso. El consultor energético Nelson Baldión explica que este financiamiento permitirá ampliar el acceso eléctrico en zonas donde aún no existe, como la Amazonía, donde más de 5.600 hogares podrán conectarse al servicio hasta el 2031, según lo acordado en el convenio. Formalizar, por ejemplo, tener un medidor de luz para que las empresas eléctricas correspondientes pues cobren la tarifa y se regularice. Eso va a permitir tener una regularización, sobre todo de estas zonas rurales. Por ejemplo, zonas en la Amazonía. Y es súper complejo porque tú quieres dar electricidad a zonas marginales de la Amazonía, pero al mismo tiempo no quieres dañar el medio ambiente. El programa también contempla la renovación de subestaciones y centros de control. Es decir, que autoridades del Ecuador van a analizar cuáles serán las repotenciadas para mejorar la calidad y confiabilidad del sistema. Que manden consultores para que puedan ver cómo se optimiza y se usa ese dinero en correlación con lo que está estipulado en el crédito. Baldión aclara que se trata de un crédito con un financiamiento ya establecido. El BID aporta los 300 millones bajo plazos y condiciones definidas, recursos que permitirán ejecutar las obras necesarias para modernizar y ampliar la red eléctrica del país. Y la bancada de ADN confirma que se suspendió la reunión de diálogo con el correísmo porque este se opone a ciertos cambios en materia de seguridad y justicia. El Pleno de la Asamblea Nacional se reunió y apenas se instaló la sesión, Valentina Centeno salió y explicó a los medios de comunicación por qué no se concretó la reunión con el jefe de la bancada del correísmo. No tenemos una visión de país compartida. La bancada de la Revolución Ciudadana se opone a las principales reformas al Código Orgánico Integral Penal que como ADN queremos proponer. Por ejemplo, se oponen a un régimen penal especial para el crimen organizado. Se oponen a que los jueces puedan tener la posibilidad de pedir prisión preventiva a pesar de que el fiscal no lo pida. Se oponen a que los jueces puedan practicar u ordenar la prueba en un procedimiento cuando el fiscal no lo ha pedido. Se oponen en general a que se puedan hacer penas más severas para los criminales. Dice que esas supuestas exigencias provocaron que ese diálogo por ahora no se concrete. Lamentablemente la Revolución Ciudadana no tiene una agenda en materia de seguridad y no comparte la agenda que nosotros estamos proponiendo, y esa es la principal razón por la que los ecuatorianos nos eligieron. El jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana dice que esperó la invitación a esa reunión y aclara que entre los pedidos que iba a presentar estaba que se les entregue un cupo en el Consejo de Administración de la legislatura. Eso depende de la presidencia de la Asamblea en este momento, pero que cumpla. El artículo 122 determina que el CAL se conformará ¿con quiénes? Con representantes de cada bancada, y no tenemos representante. Por ahora esa reunión no se dará. Más bien los asambleístas independientes plantean la instalación de un gran diálogo nacional que involucre a todos los sectores. ¿Por qué los independientes, que en este caso estamos situados como que los que generamos la deliberación respecto de generar la mayoría simple o mayoría absoluta? Creo que es indispensable que también se nos pueda visibilizar para compartir nuestro punto de vista. Este intento por dialogar se da por llamado de la nueva ministra de Gobierno. Natalie Morillo dijo que esa es la vía para establecer cambios estructurales en el país. En la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, el presidente Daniel Noboa presidió la ceremonia de cambio de mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El cielo de Parcayacu se abrió con el paso preciso de las aeronaves de combate en formación. En tierra, el ritmo de marchas, fusiles al hombro y honores daban inicio a la ceremonia de relevo del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. El acto reunió a 960 invitados y contempló ascensos honoríficos, el cambio de mando de las tres fuerzas y la posesión del nuevo jefe del Comando Conjunto. La ceremonia fue encabezada por el presidente Daniel Noboa, que empezó su intervención recordando la declaración de conflicto armado interno. Hace 2 años que nuestras Fuerzas Armadas defienden día tras día el honor de la República frente a un enemigo que renunció a todo principio, que corrompe, que intimida y que se ampara en políticos sin lealtad a la patria.
El discurso del comandante saliente marcó la línea de relevo. Nuestras Fuerzas Armadas son una antorcha en lo alto de la colina que no puede ni debe esconderse. Con la lectura de los decretos ejecutivos 112 y 158 firmados el 1 de septiembre, se formalizó el relevo del alto mando. El general Henry Delgado, designado ese día como jefe del Comando Conjunto, asumió oficialmente el mando. Mientras el ejército quedó bajo el mando del general John Miño, la armada bajo el almirante Ricardo Hunda y la Fuerza Aérea, comandada ahora por Mauricio Salazar. El comandante del Comando Conjunto se dirigió a las tropas. Como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reafirmo a mi pueblo ecuatoriano que sepan que donde pone el pie las Fuerzas Armadas habrá firmeza, contundencia y será para combatir, neutralizar a las amenazas y o eliminarlas por efecto de las operaciones. Delgado hizo un recuento de sus acciones. Se ha afectado a la economía ilegal en más de 10.500 millones de dólares. La incautación de más de 50.000 kilogramos de droga. El presidente Noboa ratificó el apoyo del Ejecutivo a las Fuerzas Armadas, insistiendo en la necesidad de liderazgo firme en un escenario de amenazas no convencionales. Hoy, más que nunca, el Ecuador necesita líderes que actúen con firmeza frente al terrorismo y el narcotráfico. Líderes cuyo ejemplo de disciplina, lealtad y patriotismo inspire a las futuras generaciones de la patria. Se marchó la generación que cerró su ciclo en la conducción militar. Y paso a paso, Delgado avanza hacia el mando desde donde se definirá la seguridad nacional. El indicador riesgo país se ubicó en diferentes niveles distintos a los iniciados en el proceso de gobierno. 6 años. El martes alcanzó los 595 puntos. La economía del actual gobierno ha logrado reducir poco a poco este indicador. Se lo contamos. Este martes 25 de noviembre, el riesgo país de Ecuador se ubicó en 595 puntos, algo que no ocurría desde 2019. El 30 de julio de ese año, el indicador marcó 599 puntos. A partir de entonces empezó a crecer hasta llegar a 6.063 puntos, su pico más alto. El 23 de marzo del 2020, durante la pandemia del COVID. Posterior a eso, la reducción más significativa se registró el 12 de abril del 2021, con el triunfo de Guillermo Lasso. El riesgo país entonces se ubicó en 824 puntos. Pero ya con la muerte cruzada, el 18 de mayo de 2023 aumentó a 1.865 puntos y siguió creciendo. El 23 de noviembre de 2023, cuando Daniel Noboa asumió el poder, el indicador estaba en 2.016 puntos. Desde que ganó la reelección en abril de 2025, el riesgo país rompió la barrera de los 1.000 puntos. El 20 de mayo, a días de la posesión, marcó 995 puntos. El 30 de junio, con la aprobación de las primeras leyes y medidas económicas, se situó en 814 puntos. El 31 de julio cerró en 786 puntos como consecuencia del anuncio de la fusión de secretarías y ministerios. Y con la eliminación progresiva del subsidio al diésel, derribó otra barrera, la de los 700 puntos. Se ubicó en 672 puntos el lunes 15 de septiembre. Luego el paro indígena y el triunfo del no en la consulta popular y referéndum lo elevaron. El 18 de noviembre, 2 días después de conocerse los resultados, marcó 708 puntos. Pero ahora está en menos de 600 puntos. ¿Y eso qué significa? Que el Ecuador va a poder pagar un servicio de deuda más barato, pero que también las tasas de interés bajan para las familias ecuatorianas. Gerardo Verdecia, director de investigación del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, explica por qué esto es una buena noticia. Bueno, tenemos que entender que la estructura del presupuesto del Estado es deficitaria desde hace muchos años ya. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué implica? Que el Estado necesita, sí o sí, es una necesidad para él, tener acreedores, es decir, tener agentes económicos externos e internos que le otorguen préstamos para él poder acá internamente mantener la estructura de gastos que tiene que mantener, pagar sueldos, etcétera, etcétera. Si el riesgo país se dispara, se le va a hacer mucho más difícil al Estado encontrar esas fuentes de financiamiento para poder sostener su estructura de gastos. Para el exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, esto es un voto de confianza que han hecho los mercados internacionales por el gobierno ecuatoriano. Esto puede ser visto también desde el punto de vista de que si el presidente ganaba con
las preguntas en el sí y se producía una nueva asamblea constituyente, a pesar de que era una propuesta del gobierno, sí había un riesgo de que esta asamblea sea conformada por sectores de oposición y que eso pueda bloquear al gobierno. La meta ahora es que esa tendencia a la baja del riesgo país continúe hasta llegar al promedio regional, que es 350 puntos.